Vamos a resolver el siguiente problema, que es de un contexto para obtener el precio unitario de un negocio de abarrotes a partir del precio del proveedor. El problema dice lo siguiente: averiguar el precio unitario de algunos productos para poder venderlos en una tienda de abarrotes. En la primera semana llegó el proveedor de Nestlé, dejó 10 cartones de Nescafé, 8 cartones de la lechera, 5 cartones de Natura y cobró $72. En la siguiente semana dejó 6 cartones de Nescafé, 9 cartones de la lechera y 4 cartones de Natura. Por ello, cobró 49.85. Y la siguiente semana dejó 5 cartones de Nescafé, 7 de la lechera y 10 de Natura, lo cual cobró $50.20. Aquí, como les iba mostrando, el lenguaje natural, como cita el problema, se traslada a un sistema de ecuaciones que ustedes pueden identificar X, Y y Z. ¿Cuáles son las variables? Dado que la pregunta dice se requiere averiguar el precio unitario de cada producto, que serían nuestras variables, los productos, en este caso en Nescafé, la lechera y Natura. Entonces, como lo vamos a hacer a través de Gauss-Jordan, entonces vamos a empezar con la matriz aumentada de este sistema de ecuaciones. Aquí entonces trasladamos los coeficientes que pertenecen a los elementos que acompañan a las variables. Como ven, aquí está 10, 8, 5, 6, 9, 4, 5, 7, 10. Y esto lo aumentamos con los valores que se ha pagado por cada semana. Aquí vamos a empezar haciendo ya las operaciones elementales con lo que es el intercambio. Entonces, vamos a hacer un intercambio de la fila 1, va a tomar la fila 3, entonces nos daría 5, 7, 10, 10, 25, que se fue la 3, la 2 se mantiene y la tercera sería la primera, 10, 8, 5, 72. Siguiente regla, tengo que hacer 1, buscar el pivote, calcular el pivote para 5, entonces tengo que dividir para 5 toda la fila 1. 5 para 5 a 1, 7 para 5, 7 quintos, 10 para 5 a 2, 50.25 para 5 a 10.05 y las demás filas se copian igual. Luego entonces tengo que hacer 0 bajo el primer pivote al elemento 6 y al 10. Para ello, las reglas que se tienen que cumplir sería de que, por ejemplo, para hacer 0 a 6, tendría que restarle su inverso y multiplicar por la fila pivote. Ya, aquí está menos 6 por la fila pivote y este 0 se almacena en la siguiente matriz en la fila 2 y pues es tomando la fila 2 de la matriz actual. Entonces se almacena en R2 de R2 menos 6 veces R1. Entonces aquí vamos a hacer como a manera del método de reducción, ¿sí? En donde vamos a establecer, poner el pivote, que en este caso es menos 6, aquí justamente en la matriz. Entonces aquí, para hacer 0 al menos 6, vamos a poner menos 6 aquí y vamos haciendo las operaciones. Entonces la regla me dice R2 menos 6 veces R1. Entonces primero empiezo con R2, entonces sería 6 menos 6 da 0, 0 menos 9, ¿sí? Perdón, 9 menos 42 quintos me da como resultado 3 quintos. 4 menos 12 sería menos 8. 49.85 menos 60.30 me da como resultado 10.05, menos 10.45, porque estamos justamente completando R2. Ahora vamos a hacer 0 al 10. Entonces aquí, para hacer 0 al 10, obviamente tengo que multiplicar por su inverso aditivo menos 10. La regla dice menos 10. Multiplicarlo por R1 por la fila pivote. Y este se va a ubicar en R3. R3 de la matriz, de esta matriz, y R3 que tomo de la matriz actual. Aquí sería entonces menos 10, como dice la regla, menos 10. Empieza por R3. 10 menos 10 da 0. 8 menos 70 quintos me daría como resultado menos 6. 5 menos 20 sería menos 15. 72 menos 100.50
me daría menos 28.5. Entonces estoy en este paso de aquí, ¿sí? En esta matriz resultante de esta. Ahora lo que tengo que hacer es justamente hacerle 1 al 3/5. Para ello, entonces toda la fila R2 voy a multiplicar por 5/3 el inverso multiplicativo de 3/5. Entonces, multiplico 5/3 fila 2. Entonces, la primera la copiaría igual porque no se afecta. La segunda, que es R2, le multiplicaría por 5/3. 0 por 5/3, 0. 3/5 por 5/3, que sería su inverso 1. Menos 8 por 5/3, menos 40/3. Y menos 10.45 por 5/3 me da menos 17.42. La fila 3 no se afecta, copio igual, como lo notan, y ya conseguí el segundo pivote. Entonces debo hacer 0 al 7/5 y al menos 6, porque este pivote me serviría para esos elementos. Entonces la regla para el 7/5, como debo hacer 0, sería el inverso de 7/5, que sería menos 7/5. Ya, ¿dónde se va a almacenar ese 7/5? En la siguiente matriz, en R1, en la fila R1, R1, R1 menos 7/5. Y ahora el pivote es la fila R2, por eso 7/5 se multiplica por R2. Entonces, al hacer justamente la resta, vamos a ubicar, como ahorita mi fila pivote es R2, entonces este 7/5 según la regla, menos 7/5 se multiplica por R2. Entonces copiamos igual en la siguiente matriz la fila pivote haciendo las operaciones. Entonces aquí me dice relaciona R1 y R2. Entonces empezamos con R1. 1 más 0, que es multiplicando el 7/5 por toda la fila y sumándole a R1, ¿no? Entonces R1 más 0 me daría, y se almacena en la fila 1. 7/5 menos 7/5 sería 0. 2 más 280, ¿sí? 280 quinceavos, ¿sí? 2 más 280 quinceavos me da como salida 62/3. Y luego 10.05 más 17.42 por 7/5, que me da como salida 34.44. Ya hemos hecho 0 entonces en el lugar de 7/5. Ahora la siguiente regla para hacer 0 menos 6 tendría pues que sumarle su inverso aditivo. Entonces de menos 6 es más 6. La fila pivote es R2 y se va a almacenar en R3 de la siguiente matriz. Entonces aquí voy a poner en la fila pivote, que es R2, voy a poner el 6 para ir haciendo las operaciones. Entonces dice relaciona R3 y R2. Entonces, R3 vale 0. 0 más 0, ya multiplicado el 6 por el 0 del pivote, o sea, de la fila 2, sería 0 más 0, menos 6 más 6, 0. Menos 15, menos 240/3 nos da menos 95. Y luego menos 28.5, ¿sí? Menos 6, que multiplica a menos 17.42 nos da como salida menos 132.97. Hemos logrado hacer 0 arriba y 0 abajo del segundo pivote. Entonces ahora tenemos pues que calcular el siguiente pivote para poder seguir reduciendo la matriz. Estamos aquí. El siguiente pivote que tenemos que hacer, acuérdense que es matriz escalonada y esta es la escalonada reducida. El siguiente pivote sería el 95, menos 95. Para obtener un 1, entonces debo dividir toda la fila R3 para menos 95. Entonces sería, si hacen multiplicación, sería menos 1, 95 avos por R3. Las dos primeras filas se copian igual y continúo con la tercera fila. 0 para menos 95, 0. 0 para menos 95, 0. Menos 95 para menos 95 a 1 y menos 132.97 para menos 95 me da 1.4. Entonces aquí pueden visualizar de que ya hemos logrado el último pivote. Entonces nos encontramos en la siguiente matriz aquí y ahora tenemos que hacer 0
a estos dos elementos, el 1, 3 y el 2, 3, a través del pivote. Entonces la regla va a ser que para eliminar el 62 tercios, hacerlo 0, tengo que restarle en sí el otros 62 tercios para lograr ese 0. ¿Dónde está ubicado el 62 tercios? En R1. Entonces R1 menos, igual a R1 menos 62 tercios de R3, porque ahora el pivote es este pivote de acá. Entonces, al hacer esto, voy a ubicar el menos 62 en la fila pivote e iríamos con R1 y R3. Entonces, 1 más 0 me da 1, se ubica en la fila 1, como ustedes ven. 0 más 0, 0. 62 tercios menos 62 tercios me da 0. 34.44 menos 1.4 por menos 62 tercios me daría como salida 5.5. Luego tenemos que hacer 0 al menos 40 tercios, pues el inverso aditivo sería más 40 tercios que ustedes ven aquí. Este 40 tercios, que es el inverso, se multiplica por la fila pivote y luego esto se almacena en R2. Entonces ahora voy a cambiar el valor por 40 tercios positivo por la fila pi. Entonces la regla dice que relación R2 y R3. R2, 0 más 0 me da 0, 1 más 0, sí, 1 porque se almacena en R2, menos 40 tercios más 40 tercios, 0, y menos 17.42 por 1.4, ¿sí? Más 1.4 por 40 tercios, que me daría 1.20. Ya podemos decir que está resuelta o escalonada la matriz a la forma escalonada reducida, en donde del lado izquierdo de la igualdad, que me representa en sí esta línea entrecortada, a la izquierda está formada una matriz identidad que justamente es característico de un sistema de solución única tener justamente la matriz identidad del lado izquierdo. Entonces, al volverlo otra vez el sistema, nos daría que X, ¿sí? Acuérdense que las variables siempre van en la columna. X es igual a 5.50, bueno, aquí le hemos redondeado a 51, puede ser 5.50. Y es igual a 1.2, 1.25 y Z es igual a 1.40. Si ustedes recuerdan, según el problema, a qué se relacionaba X, Y y Z, pues en el contexto del problema, X correspondía al cartón de Nescafé, Y al cartón de la lechera y Z al cartón de Natura. Con lo que podemos concluir, ¿sí? Con nuestra interpretación del problema, de que el tendero, tomando la base de lo que recibió del proveedor, pues al cartón de Natura tendría que ser la base para el precio unitario sobre 5.50 dólares que le cuesta el cartón. La lechera, que representa Y, el cartón le cuesta 1.25 y luego para lo que es Natura, que es Z, 1.45 le cuesta el cartón de Natura. Sobre estos precios, el tendero tendría que ver, de acuerdo a las unidades de cada que vienen en cada cartón ya del producto como tal, debe dividir para el número de elementos, sí, que tenga en este caso de productos que tenga el cartón. Y pues ese sería el precio, sí, unitario, y sobre ese precio pues tendría que establecer la ganancia. Entonces, aquí podemos observar de que cuán importante es el método de Gauss-Jordan para poder establecer de manera más precisa cuáles serían los valores, en este caso, o los valores más óptimos que se puede obtener en un problema de control. Entonces, eso les quería transmitir a través de este